interesante que tiene que ver aplicaciones de estadística en los científicos. La aplicación que ustedes van a observar mucho que ver con lo que estamos viviendo, digamos lo que quisiéramos estar revisando con intervalos de confianza y que tienen que ver con la situación que nos aqueja, que es la pandemia de COVID, y algunas situaciones muy interesantes que pueden contribuir a ciertamente una disminución, ¿no? en esta situación del COVID-19. Entonces, este documento que les comparto habla de la vitamina D y el COVID-19, evidencia y recomendaciones para la suplementación. Entonces, aquí hay una serie de autores: George Griffin, Martin Hewison, Julian Hopkins. Todos ellos son los autores, y entonces ellos, abajo viene de dónde son, de qué institutos son. Entonces muchos, bueno, todos son del Reino Unido, trabajan en diferentes universidades de St. George o en algunos institutos de investigación o incluso en facultades de universidades. Este documento, fíjense, lo recibieron el 30 de octubre del 2020 y lo publicaron el 18 de noviembre de ese 2020. Entonces, la información está constante, ¿no? Este artículo vamos a ver, que tiene características. Esta es la cita del artículo y esta es una página que es el DOI, en donde ustedes la copian, la pegan y lo pueden bajar el artículo. Esta es una revista, que la revista está más arriba el nombre, vamos a ver la revista, que viene de una editorial de publicaciones que se llama Royal Society Open Science, y viene aquí su página. Entonces ustedes pueden ver la información de esto. Bueno, cuando hablamos de poblaciones objetivo, las poblaciones objetivo son hacia dónde queremos dirigir una investigación. En estadística es para hacer la inferencia de los datos muestrales que vamos a utilizar, y entonces queremos llegar a una conclusión hacia cierta población. Entonces aquí varias personas recolectaron información y quieren llegar a dar información que ayude a la población objetivo. Aquí la población objetivo pues serían todo el humano, todos los humanos, que precisamente les da el COVID-19. Entonces lo que se pretende es que la vitamina D va a dar relevancia en si es recomendada para que disminuyan las gravedades o la situación grave de COVID-19, ¿no? Que puede llevar incluso al deceso, a la muerte. Entonces, este documento, digamos, lo que quiero que me comprendan, que en los títulos ustedes van a observar ciertas características. Van a observar la unidad experimental. Si no, pues la podemos sugerir a partir de la lectura del título. También van a observar la variable independiente y van a observar las variables dependientes. Aquí, por ejemplo, el título habla de COVID, que es una situación ya como una variable independiente que nosotros no la podemos controlar y que está presente. Y hablan también de la vitamina D, es decir, si tomar la vitamina D puede disminuir la morbilidad, la mortalidad por COVID, o también si puede disminuir la gravedad. Por eso la suplementación. Entonces vamos a ver que la unidad experimental hacia donde están dirigiendo esta investigación, por supuesto, es al humano, ¿sale? Entonces eso es lo que ustedes van a observar del título. Más abajo viene resumen.
este resumen viene en este recuadro gris que precisamente habla de la relevancia de la vitamina D. Menciona que es una hormona que puede actuar expresando varios genes en las células inmunes. Y entonces ellos ven que hay una unión entre los niveles bajos de la vitamina D con la severidad del COVID. Y entonces ellos tratan de hacer consideraciones importantes ante esta relación, checando la etnicidad, es decir, de dónde son las personas, si son mexicanos, si pueden ser del Reino Unido o son alemanes, si de acuerdo a sus características étnicas puede haber un cambio. También lo hacen en relación con la obesidad. Ya ven que es uno de los factores que pueden llevar a no muy buen término esta situación del COVID-19. También pues hablan de cómo están, digamos, hospitalizando las personas. También van a observar que si eso también hay una relación de qué tanto nosotros nos exponemos, no, bueno, no nosotros, el humano, se expone a la luz ultravioleta. Esta luz ultravioleta lo que va a ocasionar es una estimulación en la formación de la vitamina D3 y esta es la que están asociando con el sistema inmunológico. Por supuesto, pues lo relacionan con la cantidad de tiempo en la que uno se puede exponer a la luz solar y también a qué tanto puede estar esta intensidad de la luz, si es a nivel del mar o en una ciudad con mayor altura. Entonces están viendo eso. Por supuesto, hacen una relación hacia daño de pulmón en modelos experimentales, hacen asociaciones con esta severidad del COVID y pacientes hospitalizados. Y entonces lo que ellos tratan, digamos, de decir que la deficiencia de la vitamina D miden las cantidades, ¿no? Y entonces dicen que si se suplementa esa vitamina D3 o si se incrementa en el organismo, pues puede ser que sea seguro, o sea, puede ser seguro que disminuya esta severidad del COVID. Entonces ellos miden la cantidad de esta y entonces hay recomendaciones, ¿no? Por medio de estas autoridades de seguridad en alimentos europeos, también de la Academia Nacional de Estados Unidos, Academia Nacional de Medicina en Estados Unidos, y quieren ver si apoyan esta situación de que se incrementen los niveles de vitamina D. Entonces mencionan, ¿no?, que al día lo que ellos recomiendan, se debería de recomendar o requerir una suplementación con 800 unidades internacionales por día de vitamina D3. Por supuesto, pues se tendría que hacer una relación de los niveles de vitamina D3 en cada lugar, pero aquí lo que quiero que observen es que van a aplicar la estadística inferencial. Lo que ellos hacen esta recolección de informaciones para decir si estas informaciones recolectadas son suficientemente confiables, las muestras de datos que ellos recolectaron son suficientemente confiables para recomendar el uso de la vitamina D3. Esto ayudaría muchísimo a toda la población humana, porque precisamente lo que se quiere es, digamos, contribuir a que no se presente esta severidad del COVID, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que ellos están indicando y entonces van a dar la información que ellos recolectaron en diferentes hospitales y también de esos diferentes hospitales recolectaron niveles de vitamina D3 de los diferentes pacientes. También vamos a ver que recolectaron información de esta vitamina D3 en pacientes que no llegaron a hospitalización, sino que estuvieron en casa, para hacer estas diferencias, ¿no? Si ciertamente los que llegan al hospital tienen cierta cantidad baja de vitamina D3 y los pacientes que no llegaron a la hospitalización, que se quedaron en casa, si es cierta la relación de que tienen un mayor nivel de la vitamina D3 en sangre, ¿no? Entonces eso es lo que quieren decir y por supuesto demostrar con evidencia científica y que haya diferencia significativa importante para llevar a que sí se recomiende el uso de la vitamina D3, ¿no? Y entonces ellos hablan que recomiendan a todo el Reino Unido y a otros gobiernos que suplementen
a las personas con vitamina D3 a cierta cantidad que va de 800 a 1000 unidades internacionales por día. Y por supuesto, mencionan que esa dosis puede ayudar a que haya un sistema inmune saludable óptimo, que bueno, no solamente va dirigido hacia huesos y hacia la salud muscular, sino también que sea saludable el sistema inmune. Y esa vitamina D3 la asocian con esa salud. Entonces, por eso es importante, digamos, que ellos hacen esta relevancia, esta importancia en términos de una estadística inferencial. ¿Por qué se llama estadística inferencial? Porque a partir de los datos recolectados, ellos sacan conclusiones y se van a ir hacia si sí recomiendan o no esta vitamina D3. Entonces, aquí les empiezan a hablar de cómo es que la vitamina D3, que siendo hormona, regula la expresión de muchos genes y que además la presencia de la vitamina D3 es dependiente de la exposición ultravioleta B en la piel. Por supuesto, para que haya una mayor producción de esa vitamina D3. Entonces, eso es lo que les llaman, ¿no? También mencionan que hay una variedad estacional de la vitamina D3, porque hay lugares en donde no hay mucho sol, y entonces dependiendo si son inviernos donde no hay mucho sol, el cuerpo mencionan que no tiene, digamos, suficiente vitamina D3, por lo mismo de que hay baja cantidad de UV. Y entonces, pues, recomiendan la suplementación, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, van a hablar de genes que se expresan en células del sistema inmune y que por supuesto son genes que responden a la vitamina D3. Entonces, nos vemos con la primera gráfica, que es la que les quiero platicar y que tiene que ver con la estadística. En esta gráfica hay una relación de peso corporal de las personas, que aquí lo tendría, y entonces hablan en kilogramos. Si, por ejemplo, ustedes llegan a pesar entre, no sé, algo de 50 kilogramos o 60 kilogramos o 80 kilogramos o más, vamos a ver que hay una relación en suero de la vitamina D3. Aquí lo hablan en unidades de medición que son nanogramos por mililitro. Y entonces ven aquí la escala que va de 0 a 35. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que están graficando, déjenme verlo más abajito para que ustedes moverlo un poco para que ustedes lo alcancen a ver. Aquí están manejando una relación entre el peso corporal y los niveles de vitamina D en suero. Y entonces, lo que quiero que observen es que hay un intervalo de confianza del 95%. ¿Vale? Esto es importante. Lo que hacen es medir en las diferentes personas esos niveles. Tienen una muestra, aquí hay una muestra de 31.934 que fueron examinados en este instituto, y también ven que hay líneas que van desde 20 nanogramos por mililitro y 30 nanogramos, que van a representar, digamos, los umbrales recomendados para el uso de esta vitamina D3. Y lo que me interesa es que observen este intervalo de confianza. Este intervalo de confianza, que fue generado a través de las estimaciones de cada uno de los individuos que pues consultaron y que vieron los niveles de la vitamina D3, observa que las personas que tienen un menor peso, 40, hacen esta parte anaranjada que ustedes ven, hacen la recolección de los datos, y entonces observan que personas que tienen bajo peso o que podrían estar en ciertas edades, tienen niveles altos de vitamina. Y entonces mi intervalo de confianza del 95 quiere decir que yo me genero mi media muestral y voy a sumar 2 factores de confiabilidad y voy a restarle 2 factores de confiabilidad. Y entonces yo me genero este intervalo de confianza. Y cuando empiezo a muestrear, veo dónde caen mis muestras. Estas medias muestrales
si caen adentro de este intervalo o caen por afuera. Lo que están observando es que justamente en este intervalo de el 95%, en este intervalo, lo que observan es la relación de disminución de la vitamina C. Mencionan que en personas que tienen un alto peso corporal, la vitamina D3 disminuye y que las personas que tienen menor peso tienen un incremento en la vitamina D3. Ojo, esto va por supuesto de acuerdo también a las edades. Lo relacionan con niños, con, ¿cómo se dice? Con niños que van de 2 años hasta, ahorita no me acuerdo si los relaciona hasta antes de los 18 años, tienen niveles de vitamina D ciertamente altos, que van casi a los 30 nanogramos por mililitro, y que cuando hay un incremento de peso, disminuye esa vitamina D3. Entonces lo que quiero que observen la importancia, la relevancia de un intervalo de confianza, ¿sale? Ahí ustedes observan una aplicación de estos intervalos de confianza que hemos estado charlando. Más abajo hablan precisamente en las siguientes tablas, aquí por ejemplo, hablan sobre la etnicidad, es decir, si son caucásicos, si son mexicanos americanos o si son, digamos, afroamericanos, que son no hispanos, o son blancos, no hispanos. Entonces, lo que ellos observan también en el eje de las X, vemos la variable independiente. Siempre, siempre en el eje de las X vamos a encontrar la variable independiente. Para ellos es la edad. En el caso de la variable dependiente, vamos a ver que está la vitamina D3. Y nuevamente las unidades de medición son nanogramos por mililitro. Y bueno, cuando observan eso, hacen nuevamente un intervalo de confianza. El intervalo de confianza, nuevamente ustedes lo van a observar con estas líneas negras. Intervalo de confianza, y por aquí está el otro intervalo de confianza. Aquí está, digamos, la media, y entonces empiezan a colectar los niveles de la vitamina D3 de pacientes que son blancos, no hispánicos, no hispanos, perdón, de los mexicanos y de los afroamericanos. Y empiezan a observar que hay cambios en las cantidades de la vitamina D3. Esto es en suero, por supuesto, miden, toman una muestra sanguínea, detectan a través, puede ser ¿cómo se dice?, de anticuerpos, la presencia de la vitamina D3. Y entonces empiezan a observar que la edad influye y también la etnicidad influye en cuestión de los niveles de la vitamina D3. Entonces aquí lo que observan es que mientras más jóvenes sean los individuos, los valores de la vitamina D3 está incrementada, o por lo menos es lo que observan. Aquí, por ejemplo, no sé si alcancen a ver, ay, tengo el cursor, no se ve, voy a subir un poquito. Aquí está. Aquí tenemos las edades, por ejemplo, individuos que van de 0 a 20 años. Prácticamente para tanto los blancos, los mexicoamericanos y los afroamericanos, ya empiezan a tener cerca de los 20, la vitamina D va disminuyendo. Entonces, por ejemplo, los niveles de la vitamina D de los individuos afroamericanos se sale del intervalo de confianza del 95%. Como se sale, quiere decir que estos niveles son ya más bajos de la vitamina D3 y no se comportan como lo estimado poblacionalmente, ¿no? Entonces eso es lo que se observa, por ejemplo, para los mexicoamericanos, que ellos están adentro de este intervalo de confianza. Los blancos no hispanos, perdón, hay una parte de donde los niños, de antes de 0 a 20 años,
pues tienen un poquito antes de los 20 años, como yo creo que los 15 años, tienen los niveles de la vitamina D pues arriba, casi 32,5 en nanogramos por mililitro. Y entonces lo que observamos es que después, ya de 20 en adelante, sí tienen un comportamiento similar a, más bien a la población, ¿no? A una media poblacional que sería 25. O sea, están dentro del intervalo de confianza, incluso también los mexicoamericanos, que los niveles sí bajan, pero todos se mantienen dentro del intervalo de confianza. Los que ya no se mantienen en un intervalo de confianza, es decir, que no se parecen a una media poblacional, son los afroamericanos, que están por abajo del límite inferior a ese intervalo de confianza. Entonces aquí lo que observamos es que este intervalo nos da esa confianza de decir que los que caigan adentro se van a parecer a las poblaciones en general y que los que están afuera, pues es que no tienen ese comportamiento similar al de la población general. Para eso nos ayuda estos intervalos de confianza que hemos estado platicando. Ahora bien, hablan de una relación a nivel plasmática de la vitamina D en el caso de si puede decrementar o no ante ciertos factores. Por ejemplo, cómo son los niveles durante el verano, cómo son en el norte oeste del país, qué pasa cuando nosotros tenemos un suplemento, pues por supuesto se incrementa. ¿Qué pasa cuando fuman? Cuando fuman hay un decremento de los niveles de vitamina D. Aquí, por ejemplo, ven los niveles que se tienen en general en las mujeres y se tiene un incremento. Y si no tenemos actividad física, o sea, hay una inactividad, bajan los niveles de la vitamina D. Entonces, todos esos factores, pues ciertamente los relacionan con la severidad de esta enfermedad. Bueno, aquí ustedes alcanzan a ver en el eje de las abscisas los niveles de plasma de esa vitamina D3 y entonces hace relación. Cuando está disminuyendo son estos rectángulos rojos, cuando está incrementando son estos rectángulos horizontales que están en verde y bueno, eso es lo que se observa. Hasta ahí apenas vamos haciendo la revisión de, digamos, de la información más relevante en términos estadísticos. Nos vamos aquí adelante. Por supuesto, todo el documento está explicando mucha información en términos estadísticos, todo en términos estadísticos, ¿sale? Bueno, aquí hay otra gráfica muy interesante que ustedes seguramente recordarán que hicieron una gráfica de caja bigote. Esas gráficas de caja bigote lo que nos van a ayudar a observar es una mediana. Déjenme ponérselos aquí. Una mediana, un cuartil número 1, un cuartil número 3 y algo que se llama rango intercuartil. Estos puntos que están afuera se les llaman puntos atípicos, pero pertenecen a este, ¿no? Aquí, por ejemplo, ven 4 grupos, 4 cajas bigote. 1, 2, 3, 4. Cuando observan eso, lo que hay que checar es quién está en la variable independiente y quién está en la variable dependiente. La independiente, esa nosotros la podemos controlar, digamos, en el sentido de que yo sé qué es esto, qué le puse aquí, qué le puse acá y qué le puse acá. Y a su vez, lo que ellos están midiendo es la saturación arterial de oxígeno. Miden el porcentaje de la saturación de oxígeno. Recuerden que cuando está presente el COVID, pues hay alteraciones en los niveles de oxigenación, ¿no? Entonces aquí lo que ellos hacen en una investigación, lo que ellos miden es en ratones deficientes de vitamina D, quieren checar si ocasionándoles una cuestión inflamatoria, aplicándoles algo que es un lipopolisacárido, que este lipopolisacárido es una sustancia que proviene de alguna bacteria, que cuando llega a estar adentro de un organismo, este lipopolisacárido, se activa nuestra respuesta inflamatoria, ¿sale? Y entonces lo que ellos quieren ver es precisamente si la vitamina D
está relacionada con los procesos inflamatorios. Y estos, a su vez, si hay una presencia, es decir, si está el lipopolisacárido, va a dar una reacción inflamatoria y por lo tanto puede haber una disminución en la saturación del oxígeno, porque se está afectando el organismo. Eso es lo que tienen como hipótesis de investigación. Entonces tienen a estos ratones y entonces lo que hacen es ver si le inyectan este lipopolisacárido a través de algo que es una vía intraperitoneal, van a checar si le aplican la vitamina D3, que es el colecalciferol, que es Vigantol Vig. Quieren ver si al aplicárselos después de 6 horas de una, digamos, de una inyección de esta reacción inflamatoria que están desencadenando, van a observar si hay una disminución de esto precisamente con la adición de la vitamina D3. Entonces, agregan la vitamina D. ¿Dónde la agregan? Aquí y aquí. Este es el ratón normal, es su vehículo, es un control. Aquí lo que agregan es a esos individuos le agregan el lipopolisacárido, que lo que va a ocasionar es un cambio en la inflamación y por lo tanto una disminución en la saturación de oxígeno arterial. Es decir, va a haber una menor captura de oxígeno. Aquí cuando le colocan la vitamina D3 y le agregan, digamos, el lipopolisacárido, pues pretenden observar que haya una disminución, perdón, que no haya una alteración en la saturación de oxígeno. Eso es lo que ellos están esperando. Más adelante le agregan además el lipopolisacárido, la vitamina D, y también le agregan algo que se llama, perdón, le agregan en 2 momentos algo que se llama la vitamina D. Aquí está la BDD, perdón, me estaba yo confundiendo, esta es un ratón deficiente de vitamina D. Si no tiene la vitamina D aquí y le ponen el lipopolisacárido, da una respuesta inflamatoria alta y no se puede defender y baja la saturación de oxígeno. Cuando ya le ponen el post-BIG, que esa es la vitamina D, ven si hay un recambio. Vamos a ver qué encuentra. Aquí, por ejemplo, en estos son los ratones silvestres, es decir, un ratón que no fue noqueado, no fue apagado el gen que le ayuda a producir la vitamina D3 y le aplican la sustancia, el lipopolisacárido, que va a desencadenar la respuesta inflamatoria. Y esa respuesta inflamatoria pues repercute en la saturación del oxígeno. Entonces, en un control, es decir, que no le han agregado nada, que son ratones normales, la saturación de oxígeno en arteria está como en casi 100, entre 97 y 98%, casi 100. Y aquí observamos el control. Cuando agregan a otro grupo de ratones que no tienen este knockout de vitamina D3, es decir, que expresan las enzimas para formar vitamina D3 y le agregan el lipopolisacárido, la cantidad del oxígeno disminuye. La mediana vemos que está cerca de 90, ¿sale? Y entonces hacen un comparativo de, en este caso, de la mediana del grupo control contra la mediana del grupo que tiene el LPS. Y entonces observan que hay una diferencia significativa, es decir, la media que tenemos aquí, perdón, la mediana que tenemos aquí es menor que la mediana del grupo control. Y entonces, como vemos que es diferente, esta es menor que la que tenemos aquí, quiere decir que estadísticamente a este valor de probabilidad, quiere decir que esta mediana es menor que la del grupo control. Está teniendo un efecto esta sustancia, el lipopolisacárido, porque está disminuyendo la saturación del oxígeno arterial. Y vemos aquí que llega como en 90, comparado con el 97. ¿Sale? Más adelante, cuando ahora tratan a una ratita, a un ratón que fue noqueado, es un ratón knockout en vitamina D3, es decir, que no logra sintetizarla, le agregan el lipopolisacárido y ven una mayor disminución
casi 85 de la saturación de oxígeno y entonces lo comparan este grupo contra este, es decir, comparan esta mediana contra esta mediana. Lo que se observa es que esta mediana, esta es menor que la mediana que está aquí. Entonces hacen el comparativo y se quedan con esta relación que yo más adelante les voy a platicar de las pruebas de hipótesis y que tiene que ver con estos niveles de probabilidad. Esa probabilidad indica que al momento de comparar se quedan con la idea, con la hipótesis de que esta mediana es menor que la mediana de este grupo. ¿Qué significa en términos de la importancia de la vitamina D3? Que si un organismo no tiene vitamina D3 y tiene agentes que le causan inflamación, baja la saturación arterial de oxígeno. Eso es lo que se observa aquí. Finalmente, cuando hacen un estudio de nuevamente estos individuos que tienen el knockout contra la vitamina D3, es decir, que no la expresan, no tienen la vitamina D3, le colocan el lipopolisacárido que le va a ocasionar la respuesta inflamatoria y además le agregan la vitamina D3. Entonces lo que observan es que la mediana se incrementa. Si yo la comparo con este grupo, veo que se incrementa la mediana y resulta ser que estadísticamente con este valor de probabilidad, resulta ser que es cierto. Aquí ya nos dan la certeza estadística de que la mediana de este grupo es mayor que la mediana del grupo anterior. ¿Cuál es la diferencia? Los dos grupos de ratones fueron knockout contra la vitamina D3, es decir, no tenían enzimas para expresar la vitamina D3. La diferencia aquí es que cuando le ponen la vitamina D3, se incrementa la saturación de oxígeno. Quiere decir que la vitamina D3 les está ayudando, les está haciendo algo a estos organismos para que traten de recuperar la saturación de oxígeno en arteria. ¿Vale? Eso es lo que observan y la relevancia que tiene con la cuestión de la vitamina D3. Más adelante, déjenme ver si tengo aquí una tabla. Y no está una tabla, pero bueno. Ok. Bueno, pensé que tenía una tabla de otros datillos, ahorita se los explico, los otros. Bueno. Nos vamos con esta. En el caso nuevamente en ratones knockout, lo que ellos quieren observar es medir una proteína que se presenta por la inflamación. Esta proteína, que es una proteína proinflamatoria, es la interleucina 6. Por supuesto, ellos miden con un control cuando le aplican el lipopolisacárido, es decir, cuando aplican el lipopolisacárido van a dar una respuesta inflamatoria, es decir, se va a incrementar la interleucina. Y lo miden en dos ratones. En ratones normales, aquí casi no se ve la barra del control, pero ahí está, y ven que hay una diferencia significativa, ven estos tres asteriscos. Lo que quiere decir estos tres asteriscos es que ellos miden, por ejemplo, el promedio de esta interleucina y lo colocan aquí. Comparan el promedio de la interleucina de este individuo, de estos individuos que son del tipo normal, lo comparan con este. Ratones knockout de esta proteína proinflamatoria y entonces eso es lo que les muestra aquí.
Aquí esto recuerden que es la muestral. Esta línea que está por aquí arriba es media muestral más una desviación estándar y se genera el intervalo de confianza, ¿sale? Este sumado, si yo se lo restara, quedaría otra línea aquí y sería la otra parte, ¿no? Entonces aquí lo que ellos demuestran es que ciertamente su modelo está siendo adecuado porque están bloqueando y cuando le ponen el LPS hay un incremento en los procesos de inflamación, ¿no? Hasta ahí vamos revisando. Ahora, hace la asociación de la estacionalidad y checan en qué momento, y pues ellos suponen que se puede presentar más esta situación del COVID también con respuesta, con respecto a la luz solar, es decir, qué tanto se exponen las personas a la luz solar. Y entonces aquí, por ejemplo, lo ponen, ¿dónde estás aquí? Comparan con otros virus que son estacionales, que nada más, digamos, se presentan en estos meses, y lo pudieron catalogar como virus de otoño. ¿Otoño? No creo que es invierno. Y entonces ven la presencia del coronavirus o con otros virus. Por ejemplo, el rinovirus está todo el año. Adenovirus parece ser que está en todo el año. Lo que ellos quieren ver es si esto está asociado con la cantidad de luz que se pudiera generar en estos, que podría proteger a la gente. Entonces hay vitamina D3 y nuestro sistema puede defenderse de este bicho. Y que cuando hay ciertos meses más fríos con poco sol, puede ser que se incrementen los casos de este virus y entonces se dé ese incremento, ¿no? Incremento en casos y en la severidad. Ok, aquí es otra relación de cómo está la mortalidad del COVID en una tasa de pues cierta cantidad de individuos por millón, esta cantidad de individuos por millón, ¿no? Y miden la relación de la vitamina D3. Esto en realidad es el promedio de la vitamina D3. Entonces lo que ellos ven, estos puntos azules son sus puntos reales y ven los diferentes lugares y están observando que todos estos países, el promedio de, digamos, de los niveles de la vitamina D3 que pudieron medir en las personas y lo relacionan con la mortalidad, ¿no? Entonces por ejemplo, aquí vemos niveles bajos de la vitamina D en promedio, el promedio, y aquí niveles más altos, el promedio de vitamina D3. Entonces los valores que estén más altos, por ejemplo, estos, Alemania, Portugal, Reino Unido, la mortalidad va de 50 a 100, 150 personas por 1 millón. Y entonces esto lo relacionan con los niveles de la vitamina D, que están ciertamente pues más altos. Cuando llegan a disminuir estas vitaminas D, cuando ya disminuyeron, por ejemplo, Italia y España, observan que aproximadamente llegaron, bueno, menos, ¿no? Pero casi en 280, 290 muertes por 1 millón. O sea, lo que ellos están diciendo es que en estos países la vitamina D parece ser que sí influyó porque hubo una menor cantidad y entonces una mayor severidad, por lo tanto más muertes, más decesos, ¿no? Entonces, aquí más adelante vamos a ver otro todas. Bien, entonces aquí lo que ellos mencionan es que la cantidad de la vitamina D sí importa. Aquí, por ejemplo, tenemos un modelo matemático, pero pues es estadística. Están haciendo algo que se llama intervalos de confianza y entonces ellos lo que hacen, no sé si alcanzan a ver, aquí tenemos los intervalos de confianza. Estos intervalos de confianza lo que ellos están midiendo es de todos los casos, perdón, mencionar todas las causas posibles de mortalidad y la relación que hacen con la vitamina D, que es la que tenemos acá abajo. Los niveles de suero de la vitamina D3 en nanomol por litro. Y entonces ven la realidad, ¿no? Ven la situación.
Aquí, por ejemplo, ven, estos son los valores ¿cómo se dice? De la vitamina D. Y entonces ellos lo que hacen para esta gráfica, déjame borrarle, ven la cantidad de vitamina D y un riesgo de mortalidad por todas las causas, ¿no? Por supuesto, hacen la recolección de datos de 365.530 individuos, que sí es una cantidad enorme. Ven con una media que está por arriba del 8.9 años, o sea, la media de los individuos que ellos, de todos estos individuos, digamos que va de 8.9 años para arriba, ¿no? O puede ir para abajo, habrá que ver la desviación estándar. Y bueno, esto, la mayoría de Biobank del Reino Unido, y entonces hacen ese análisis de datos del riesgo de la vitamina D con respecto a la mortalidad, por supuesto la mortalidad relacionada a no a la mejor aquí también con el COVID. Entonces lo que ellos ven es que se genera también un intervalo de confianza. Esta línea negra que ustedes alcanzan a ver, esa sería la media poblacional. Estos intervalos que se generan es el límite superior y el límite inferior que nos permite decir, tener la confianza en probabilidad de que este comportamiento se comporta como el comportamiento poblacional y entonces tienen este comportamiento. Si ustedes observan el comportamiento, pues ciertamente es una línea, déjenme quitarle, es esta línea negra y ese es el comportamiento que tiene, ¿no? Y entonces lo que observan es que hay un tope, digamos, un tope en el área de probabilidad, que ese tope es un tope de P menor a 0.01. Es decir, lo que yo alcance a obtener en este punto hacia abajo va a considerarse significativamente diferente. O sea, quiere decir que nos da la confianza estadística de que ese intervalo de confianza es, como le dicen, tenemos la certidumbre de la variabilidad de los datos. Entonces lo que vamos a observar es que la mortalidad puede estar disminuyendo conforme se incremente la cantidad de la vitamina D3. Y esto lo observamos aquí. Cuando tenemos niveles bajos de la vitamina D, voy a hacer un poquito más pequeño para que alcancen a ver. Cuando tenemos niveles bajos de la vitamina D, por supuesto en suero, vemos que aquí tenemos valores que van casi del 6 al 1. Mientras más grande sea el valor, si llegan a 1, es que hay una mortalidad alta. Cuando vayan bajando los niveles de este intervalo de confianza, quiere decir que la mortalidad disminuyó. ¿Por qué? Porque los niveles de la vitamina D están más altos con respecto a estos. Y entonces observamos que casi desde este punto a este punto, los niveles de la vitamina D son altos y entonces recomiendan tener ciertamente estos niveles de vitamina D para que bajen las mortalidades por la deficiencia de esta vitamina D. ¿Sale? Eso es lo que nos dice este documento, digo, esta gráfica. Y entonces ahí se están aplicando nuevamente los intervalos de confianza. Y creo que ya con este artículo, creo que me voy a regresar a por si tienen dudas o algo. Me voy con el otro artículo que les comenté, que les compartí. Acá ambas. Pensé que no tenía red. Aquí, por ejemplo, mencionan que si la alta prevalencia de la deficiencia en la vitamina D en africanos americanos contribuye a estas gravedades en cuestión de salud, ¿no? Entonces aquí lo que ellos ven es ciertamente la importancia de nuevamente la vitamina D, déjenme hacerlo más en grande, y entonces también de forma similar mencionan que se obtiene a través
de que nosotros nos estemos asoleando. Por supuesto, el tono de color tiene que ver con la melanina, y que por supuesto la melanina pues es estimulada también con la radiación ultravioleta. Entonces eso es lo que ellos quieren ver, también quieren demostrar si la suplementación con la vitamina D disminuye el riesgo de estas severidades del COVID, ¿no? Entonces ellos lo ven y también lo asocian con los diferentes factores de riesgo que nos han estado platicando las autoridades sanitarias, que pueden contribuir a una mayor gravedad de que se tenga esta enfermedad. Entonces, ven eso, ¿no? Entonces aquí lo que ellos al final recomiendan, que sugieren dar suplementaciones de esta vitamina D eh, de 30 nanogramos por mililitro, son 75 nanomol por litro, o si es posible, una mayor dosis. Entonces, me voy a las gráficas, que son las que, digamos, por ejemplo, aquí en los artículos, siempre en la introducción, por lo regular mencionan, ¿cómo se dice? Mencionan el objetivo que ellos persiguen y lo van a encontrar en el último párrafo. Entonces lo pueden encontrar en el último párrafo para que de ahí ustedes puedan sacar la hipótesis de investigación. Si es que la hay, ¿no? Si es que la hay. Ok. Entonces aquí vamos a ver algunas tablas que tienen que ver con las cuestiones estadísticas, que es lo que a mí me interesa explicarles, platicarles, y que observen que hay asociación, digamos, de la información que vimos, tanto de estadística descriptiva como ya de inferencia. De hecho, hablan mucho de la inferencia estadística. No como tal les va a dar el concepto, sino hablan de una población objetivo, es decir, dar contribuciones que ayuden a disminuir el problema de salud pública, que en este caso es el COVID. Hay una población muestral que pues de dónde recolectar los datos, y de un hospital, cuál es la N, cómo la van a graficar esa N, qué variables se están midiendo. Latitudes de estas ciudades, a ver qué tienen que ver con la influencia de la vitamina D. Entonces aquí, por ejemplo, aquí no alcanzo a ver. Son los promedios de la vitamina D, de todas esas personas que ellos investigaron o les midieron los niveles, ven los niveles de estas vitaminas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, los de Chicago, los del pueblo Capé, Jamaica, las de Ghana o los europeos americanos, que vean los niveles. Parece ser que Jamaica y Ghana, pues hay un mayor nivel en promedio de la vitamina D, comparado con los otros, ¿no? Por ejemplo, los de Chicago, que son creo que los más bajos. Entonces, ahí son los promedios, solo están colocando la media muestral. Esa es la media muestral. Voy a borrar esto. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica, lo que ellos empiezan a cuantificar es esos promedios de los niveles de la vitamina D cuando hicieron el análisis de estas personas de acuerdo a la etnicidad, y entonces ven qué es lo que sucede con la cantidad de personas que tienen los diferentes niveles de vitamina D. Entonces, aquí hablan del porcentaje de personas, por ejemplo, los afroamericanos, si ven, hay una deficiencia seria de la vitamina D, y entonces ven que cuando son en serio deficientes de vitamina D,
ven que estas personas son las que están en mayor deficiencia y estos en menor. Todo esto es en promedio del porcentaje los porcentajes de las personas que tienen estas etnicidades. Cuando hay deficiencia, cuando hay insuficiencia y cuando hay suficiencia. Entonces lo que ellos ven es que ciertamente muchas personas tienen serias deficiencias e insuficiencias. Entonces los ponen con estos niveles de la vitamina D y que este grupo de personas tienen suficiente vitamina D, es decir, aún así los afroamericanos, los niveles de vitamina D, el porcentaje es un 4%, o sea, son pocos. Los que tienen, digamos, más vitamina D son los blancos. Los hispanos también tienen deficiencia, o sea, son pocos los hispanos que tienen suficiente vitamina D. ¿Dónde se observa que los hispanos tienen una insuficiencia? Aquí hay más hispanos, tanto blancos como hispanos, que tienen una insuficiencia en vitamina D. Digamos que esto más o menos les ayuda, pero lo que ayudaría sería esta parte, que tuvieran niveles suficientes de la vitamina D. Okay. En esta tabla ellos mencionan una relación del embarazo, de la pregnancia y también del nacimiento en función de la etnicidad, ¿no? Ven los blancos, hispanos, o sea, qué tanto, digamos, qué porcentaje de personas tuvieron una cesárea, que haya una situación de que haya fallecido la madre, si les da preeclampsia o hay un bajo peso al nacer o hay un nacimiento antes del término, que es el pretérmino, o también que sean pequeñas para la edad gestacional. Y entonces ven estas proporciones, ¿no? Es decir, cuántas de estos porcentajes, cuántos hay con estas condiciones. Ven los afroamericanos, los hispanos, los blancos afroamericanos. Ven aquí una relación. Estas proporciones, lo que indican que si tengo el valor más grande, por ejemplo aquí, quiere decir que ganan el numerador que el denominador. Tengo yo una razón, es un cociente, es una fracción. Imaginen que tengo un 10 sobre 1. Cuando lo divido me da un resultado de 10. ¿Qué pasa si yo tuviera ahora un 1 aquí y un 10 abajo, que sería un valor 0? Entonces, mientras más grande sea el numerador, el valor va a ser más alto, como es el que está aquí o incluso el que está aquí. Si el valor es pequeño, por ejemplo, de estos, el más pequeño creo que es este, 1.17, quiere decir que es más grande el de blanco que el de negro, ¿no? Y también aquí la relación que hacen de los hispanos con los blancos. Si el valor es menor, quiere decir que gana este número del denominador que el numerador. Si el valor es grande, por ejemplo, de 1.14, es más grande el de hispano que el otro, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos observando de solo las proporciones. Entonces, lo que ellos quieren saber o hacen su relación de cuántas personas, por ejemplo, en este índice que tuvieron una cesárea, el índice, lo que ellos hacen es ver de los blancos con los afroamericanos con los blancos, y entonces dividen 35.9 entre 30.9, les da 1.17. Quiere decir que son más en afroamericanos que en blancos, por los números, ¿sale? Cuando lo ven en los hispanos y en los blancos, dividen el 31.1 entre el 39.9, perdón, el 30.9 y les da el valor de 1.03. Esa es la razón que nos están indicando, ¿no? Entonces, lo que hace suponer que la cuestión étnica sí hace que cambien varios de estos factores, por lo mismo que ustedes ven aquí en las proporciones. Entonces vamos a ver si ellos lo relacionan con el COVID. Aquí en eso van a ver ustedes muchísimos intervalos de confianza. Ahorita sería cuestión de que lo leyeran ¿cómo se dice? Todo el documento para que vean la importancia de estos intervalos de confianza. Aquí
Aquí hay otra tabla de las incidencias, entonces, las tasas de incidencia y tasas de mortalidad del 2008 al 2012. Entonces, vámonos a las siguientes tablas, que son las que me interesan. No. En esta, por ejemplo, nuevamente, ¿no? Vuelven a hacer una relación, unas proporciones Hazard, que así les dicen, que es un cociente. Nuevamente les decía, este es un cociente. ¿Cuál? Cociente de datos de los niveles de vitamina D en las diferentes, digamos, edades, y lo ven con los blancos y también con los afroamericanos y con los blancos. Por supuesto, hacen un estudio estadístico para decir si hay diferencia significativa. ¿De qué va esto? Si esto tiene un comportamiento lineal o no, que sí lo vemos. Es decir, que a mayor edad, tanto en afroamericanos como en blancos, a mayor edad va disminuyendo los niveles de la vitamina D. Entonces lo que ven que es que antes de los 20 años los niveles están altos, son altos los niveles de la vitamina D. Entonces eso es lo que quiere decir, ¿no? Que los blancos, negros o afroamericanos, en ambos casos está disminuyendo la vitamina D. Lo recomendable es que esté alta, ¿no? Entonces ahí tenemos ese. Creo que ya. Hasta ahí vamos a dejarle con esto. Lo que les quiero explicar es que necesitamos observar que hay una participación de varias variables y que ustedes observen que hay estadística inferencial, que los investigadores analizan una muestra, que es la población muestral, y dentro de esa población muestral van a tener datos estadísticos. Esos datos estadísticos los procesan a través de medianas, a través de medias, a través de intervalos de confianza o a través de gráficas de caja-bigote. Por supuesto, hacen cálculos de intervalos de confianza al 95%, y entonces con esa información, al menos ellos, de lo que observan en sus conclusiones a través del análisis de las gráficas que son estadística descriptiva, lo que ellos mencionan es que es necesaria la suplementación de vitamina D. Por supuesto, falta revisar pues muchísima información respecto al tema. No es que seamos expertos de un tema, sino que vean la relevancia del por qué se está hablando de la estadística inferencial. Para llegar a la estadística inferencial, tenemos que hacer estadística descriptiva, es decir, gráficas de dispersión, gráficas de caja-bigote, gráficas de media más menos desviación estándar, y además se hace algo adicional que se le llama prueba de hipótesis. Esas pruebas de hipótesis son las que yo les comentaba en este documento. Déjenme volver a compartírselos para que ustedes puedan, digamos, conectar la información que ahorita les voy a platicar, que tiene que ver con las pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis son procedimientos. Por ejemplo, cuando ven esta gráfica, en esta gráfica, lo que hicieron los investigadores es una, dos, tres pruebas de hipótesis. Estas pruebas de hipótesis son la estadística inferencial, y entonces son procedimientos que les ayudan a los investigadores a comparar la mediana de este grupo contra la mediana de este grupo y decir que esta situación está haciendo que disminuya la variable, el promedio de la variable dependiente. Entonces, para llegar a esa conclusión, para llegar a la conclusión de las que les platiqué, hay que platicar de las pruebas de hipótesis, ¿sale? Las pruebas de hipótesis las hacen aquí, aquí y aquí. Y entonces ustedes van a observar en todos los documentos de artículos científicos, en todos, un apartado que se llama análisis estadístico. En ese análisis estadístico, ustedes van a checar que hacen diferentes pruebas de hipótesis.
Entonces me voy a un artículo que ustedes me hayan compartido, déjenme ver más adelante. ¿Dónde está? ¿Dónde están? Aquí hay uno. Bueno, solo porque es el que encontré rápido, ¿eh? En este documento, ustedes van a encontrar, se trata del hígado. Quedamos en que no iban a ver de hígado, pero bueno. Ok, ¿dónde estás? Aquí. Hay un apartado que en este caso, en este documento, habla de análisis de los datos. Este análisis de los datos menciona que los datos que ellos recolectaron de estos individuos son completamente anónimos. Estas revistas online, algo así, resultan de la captura, bla, 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 bla. Aquí lo malo es que nada más dice que exportaron los datos al Excel y que hicieron un análisis. Entonces, pues ciertamente no nos sirve. Pero una pregunta, ¿hay manera de que las hipótesis estén presentes en la introducción? Por lo regular viene en el abstract. En el abstract, déjame regreso a ver si lo dice. Por ejemplo, habla de un objetivo, de los métodos, los resultados. Entonces, por ejemplo, aquí nada más dicen que para un mejor entendimiento del carcinoma hepatocelular, condujeron una entrevista en pacientes a través de 13 países. Creo que dice eso. O sea, realmente nada más es como descriptivo. Es un informe descriptivo, realmente pues no hacen una investigación como tal siguiendo un método científico. No lo hace. Entonces vamos a ver otro documento que me haya compartido. Esos son cambios epidemiológicos. No. A ver Aquí habla de presentación clínica de la apendicitis aguda en pacientes inmunocomprometidos. Ok. Por ejemplo, aquí en este documento, que está en español, aquí viene una parte del objetivo. Dice, el objetivo de este estudio fue evaluar si el inmunocompromiso puede afectar el curso clínico y evolución de los pacientes con AA, que no sé qué sea el AA, en relación con individuos sin otras enfermedades, además de comparar dos grupos diferentes de pacientes con inmunocompromiso y AA. Déjeme ver qué es el AA. Apendicitis aguda. Apendicitis aguda. Entonces aquí, por ejemplo, para que planteen la hipótesis, tienen que ver el objetivo. Tanto en título, objetivo y hipótesis de investigación van a encontrar 1, la unidad experimental, 2, la variable independiente, 3, variable independiente, la dependiente e independiente. Veamos cuáles son aquí las variables independientes. Estamos de acuerdo que aquí hablan de pacientes. Los pacientes son humanos. ¿Quién iba a exponer este artículo? Estamos de acuerdo que son los humanos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la unidad experimental. Son pacientes con ciertas características. ¿Cuál sería la variable dependiente? Dependiente. Vamos a ver. En su documento, ustedes, por ejemplo, aquí ven edad promedio de los grupos. Esta es una variable dependiente. Y si tienen VIH, si tienen diabetes tipo 2 o no tienen patología, esto se convierte en la variable dependiente. Independiente, perdón. Déjeme poner aquí. Esta es variable
independiente y esta es variable dependiente, por cómo están las gráficas. Ven la clasificación, características de pacientes con VIH y apendicitis aguda. Aquí, las condiciones de VIH y apendicitis aguda se convierten en una variable independiente. Esta es una variable independiente porque ustedes no controlan si un paciente tiene VIH o no. Lo tiene y punto, y esa es parte de su muestra, ¿no? Entonces quieren hacer alguna relación de estas dos enfermedades. Y entonces van a medir varias variables respuestas. Aquí, ¿cuáles serían las variables respuestas? Tienen una carga viral, tienen un conteo de CD4 positivo, tiene un conteo de leucocitos previos, de comorbilidades, de hallazgo transoperatorio, del hemicolectomía, algo así dicen, estancia hospitalaria y complicaciones. Entonces, todos esos se convierten en variables, ¿no? ¿Qué se espera obtener? Que mientras tengan VIH y apendicitis aguda, la carga viral sea menor, que el CD4 sea menor, que los leucocitos previos sean menores, que los leucocitos o comorbilidades o hallazgo, todas estas sean menores, ¿sí? Pregunto, mi hipótesis yo la puedo observar a partir de esto. ¿Quién va a exponer este artículo? Nadie. Bueno, entonces creo que estoy explicando de más. Entonces lo que ustedes tienen que observar son las variables dependientes. Checar justamente al final del artículo, aquí hay otro artículo que es efecto in vitro del extracto de no sé qué. Aquí hay uno. Aquí, por ejemplo, dice, se buscó determinar el efecto tóxico in vitro del extracto proteico de macroquistes de Sarcocistis auqueniae sobre leucocitos circulantes del conejo. Citotoxicidad. Dice, aquí ya más que se trabajó, ¿no? Aquí ustedes tienen que observar que de aquí pueden encontrar la hipótesis de investigación. ¿Sale? Yo no sé bien a bien, pero la unidad experimental es el conejo. El Leuctolugos cuniculus. Por algo lo están estudiando, yo la verdad no sé. ¿Cuál es la variable independiente? El extracto proteico de ese macroquistes de Sarcositis. Esa sería la variable independiente. ¿Cuál sería la variable respuesta o las variables dependientes? La viabilidad y la degranulación de leucocitos. Eso es lo que ellos van a medir. Entonces quieren saber si el extracto proteico de los macroquistes tienen un efecto sobre la viabilidad y degranulación de leucocitos en conejo. La hipótesis sería, si ponen más extracto, puede ser que disminuya la viabilidad y no sé, en términos de degranulación, si esos leucocitos a mayor degranulación, sea que los leucocitos mueran o viven. ¿Sale? Entonces de ahí pueden sacar la hipótesis de investigación, que ustedes la van a ver también nuevamente al final de la introducción. Miren, aquí está. Para este artículo pues, está muy fácil. Los otros pues sí los tienen que leer. Dice, aquí está la hipótesis, ¿no? Que la exposición de los leucocitos a las proteínas contenidas en el extracto de macroquistes provoca citotoxicidad y degranulación. ¿Sale? ¿Cuál es la unidad experimental, muchachos, de este parrafillo? ¿Alguien que me mande? Leucocitos de conejo. ¿Esos qué son? Serían las unidades experimentales. Bueno, la unidad experimental. ¿Cuál sería la variable independiente? El extracto de macroquistes, las proteínas del extracto de macroquistes. En efecto, de esa planta o no sé qué sea el Sarcocistis. Es ese. Dice que provoca cuadros de intoxicación alimentaria en humanos. Santos cielos, pero no lo haya yo comido. Y después habla de las variables respuestas. ¿Cuáles serían las variables respuestas? La citotoxicidad.
Sí. Y la triangulación. Ajá, de los leucocitos. Es decir, si se mueren los leucocitos por la proteína, pues es que les está causando una toxicidad. Por supuesto, les digo que no sé si esa citotoxicidad nos puede llevar a la muerte celular de los leucocitos, ¿no? Entonces aquí viene muy bonito este documento porque aquí ya pueden identificar la hipótesis. Hay artículos que no viene como tal, nada más viene el objetivo. Entonces eso es lo que ustedes tienen que identificar. Ejemplo, no sean malitos, este documento está hacia una población objetivo. ¿Cuál sería la población objetivo? ¿Cuál sería la población objetivo? ¿Quién escogió este artículo? Sí lo van a presentar, ¿no? No estamos hablando. Ahí serían los animales, ¿no? Que son los llamados así llamas. Bueno, por lo que dice ahí. Salvemos a las alpacas y a las llamas. No sé qué sea animal, perro, no sé. Producción de alpaquera de Perú y el mundo, pero no sé qué es alpaca. Entonces, pues por lo que vemos es salvemos a las vacas y a las llamas. Es de Perú, ahora pues. Bueno, yo no sabía de esta situación, pero ahí está su población objetivo. ¿Cuál sería la población muestral? ¿Cuál sería la población muestral, chicos? ¿Los leucocitos de conejo? Los conejos a los que seleccionaron, ¿no? Sí, exactamente. Los conejos que seleccionaron y los leucocitos que sacaron del conejo. Y que además hicieron, aquí dice ya el cultivo. Esa es la población muestral. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, ya no vamos a explicar los resultados porque eso ya les toca a sus compañeros. Aquí ya están unos resultados y esos son los que tendrán que explicar. Está relativamente fácil este artículo, pero tiene varios elementos de estadística. Bueno, entonces, ya me salió. Entonces lo que quiero que observen son esos elementos y entonces al hablar de las hipótesis estadísticas, voy a dejar compartir, al hablar de las hipótesis estadísticas, les decía, tienen que ver con procedimientos de estadística inferencial. Entonces, esta estadística inferencial lo que nos va a ayudar a hacer es conclusiones a partir de nuestra población muestral hacia una población objetivo. No sé si sí me comprendieron esta parte. Las pruebas de hipótesis tienen como objetivo hacer conclusiones de nuestra población muestral hacia una población objetivo. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de esta relación que les digo? ¿Cuál sería la población muestral y cuál sería una población objetivo? Por ejemplo, cuando hacen estudios de, no sé, de citotoxicidad de algún, no sé, compuesto y ya como que los extrapolan a aplicación en humanos. ¿Qué más? Podría ser respecto a la moderación de los jitomates. Toman una pequeña muestra poblacional, no sé, los pueden exponer a cierto gas, como por ejemplo el etileno, para ver qué tanto maduran, y a partir de los resultados obtenidos los pueden proyectar hacia plantaciones ya más grandes, ¿no? A nivel industrial. Sí, porque lo que interesa es que no maduren tan pronto los frutos o las verduras, porque si no, para comprarlas, o sea, todos los procesos, ahí ya ven la población objetivo, ¿sí? Hacen una población muestral y la llevan a una población objetivo. Díganme otro ejemplo.
¿Otro ejemplo? No sé, también podría ser sobre personas diabéticas y se les inyecta insulina en la panza, pero creo que hay una manera de que ya no sea tan dolorosa la inyección, entonces pueden probar esa parte, ¿no? De si se les aplica un gel que disminuya el dolor, sacan sus conclusiones y entonces las pueden proyectar, en este caso a una población a nivel hospital, tal vez. Sí, en efecto. Entonces lo que quiero que ustedes puedan distinguir, porque les va a tocar hacerlo, cuando ya hagan su proyecto de investigación en el PDI, bueno, no es que ustedes lo hagan, sino se van a dirigir hacia un proyecto, ustedes van a decidir con quién trabajar, con qué trabajar, van a observar un método científico en donde tienen que plantear un título, un objetivo general, una hipótesis de investigación, generar sus antecedentes y llevar a un planteamiento de un problema. Además van a hacer un diseño experimental. En ese diseño experimental es para probar la hipótesis de investigación que se plantearon, ¿sale? En esa investigación, en ese diseño experimental, tienen que contemplar unidad experimental, cuántas unidades experimentales van a trabajar, cuántas veces van a realizar los experimentos, qué métodos van a aplicar, qué análisis estadístico van a aplicar, ¿sale? Van a utilizar pruebas de hipótesis. Para el análisis de resultados van a utilizar pruebas de hipótesis, que son procedimientos para llegar a conclusiones sobre una población objetivo, ¿sale? Esas pruebas de hipótesis sí tienen ese objetivo, digo, tienen esa dirección. Tienen que ser, digamos, analizadas las hipótesis para que a ustedes les quede bien, bien claro qué van a hacer, qué pruebas de hipótesis van a aplicar. ¿Por qué estamos dando esta plática? ¿Por qué les presento los artículos? Para que me comprendan la parte a la que vamos a entrar. Es decir, a estas pruebas de hipótesis, que van a ser pruebas de hipótesis para una media, para la diferencia entre las medias, para una proporción, para las diferencias entre las proporciones, para la varianza, para la razón de varianzas. Entonces vamos a platicar de cada una de ellas, pero en primer lugar yo necesito platicarles de qué van las pruebas de hipótesis, para que ustedes me puedan comprender. Y todo de lo que les platiqué de los artículos, que ustedes vieron gráficas, tablas, valores, interpretaciones, todas esas interpretaciones se hacen a través de que los autores aplican estas pruebas de hipótesis. Y entonces estas pruebas de hipótesis, les decía, tienen que ver con la inferencia estadística. Y entonces van a hacer esa situación de los artículos que yo les platicaba. A partir de una población muestreada, que es que ustedes van a trabajar, los datos estadísticos que se recolectan, que son provenientes de las variables dependientes, se hacen las medias muestrales, las más menos la desviación estándar, y se van a comparar. Se comparan los grupos. Se puede comparar un grupo con un valor estandarizado, se puede comparar entre dos grupos, entre tres o más, y entonces vamos a hablar que hay pruebas paramétricas y hay pruebas no paramétricas, que eso se los dije al inicio del curso. Toda esta información es para que podamos sacar conclusiones hacia una población objetivo, que es la población en la que se pretende hacer la inferencia. Esa es a lo que les estaba yo platicando, por ejemplo, en cuestiones de los artículos del COVID-19 y la relación con la vitamina D. Ahí la población muestreada son todos esos individuos que estuvieron en los hospitales y que les midieron los niveles de vitamina D3 en suero. Recolectan esos datos y las van a procesar. Están extrayendo una muestra. Le van a aplicar estadística inferencial porque lo que quieren llegar es hacer conclusiones para una población objetivo, es decir, ¿habrá relevancia
en que sepan los investigadores, los médicos, de que la suplementación con vitamina D apoye a que disminuya la severidad del COVID, pues sí, pues sí. Ahorita es una carrera contra el tiempo de muchos investigadores que deberíamos estar trabajando, ¿verdad? Pero con esta cosa del COVID hay que tener precauciones. Ahorita es una carrera contra el tiempo, porque lo que quieren buscar todos los investigadores, pues es la cura perfecta del COVID, que si me llego a enfermar, que yo no me agrave, que no tenga la severidad del problema, ¿vale? Entonces, por eso hacen inferencias, hacen estudios a partir de una muestra y entonces lo que ellos dicen estadísticamente significativo es que por lo menos la suplementación con vitamina D3 puede ayudar a las personas a que no se tenga una severidad de este COVID. Eso es lo que ellos demostraron en esos documentos. Entonces, si ustedes se dan a la tarea de buscar información sobre esta relación, van a encontrar que hay muchísima información de artículos científicos y en todos ellos hay inferencia estadística, ojo, siempre y cuando el artículo científico haga un método científico, plantee una hipótesis y haga este tipo de análisis, ¿sale? Hay diferentes tipos de análisis estadísticos. El que van a ustedes a realizar en un tiempo no tan largo, que es en el PDI, es un análisis análisis estadístico que incluye al menos unas 5 pruebas de hipótesis. Esas pruebas de hipótesis es para llegar precisamente a hacer la inferencia hacia una población objetivo, ¿sale? Y entonces, aquí por ejemplo tengo otro ejemplo, disculpen la repetición. Tenemos un artículo que ustedes lo pueden buscar en el NSBI. Van a encontrar que justamente esta situación que estamos viviendo ha cambiado muchas situaciones, por ejemplo, de actividad sexual, sobre cuestiones de salud psicológica, de relación y también de salud sexual. Entonces, hay muchos artículos que hablan de eso y hacen un análisis en humanos. ¿Por qué será importante esto? Porque ciertamente el distanciamiento pudo, según mi hipótesis, el distanciamiento físico entre las personas puede llevar a una disminución en la cuestión de generar nuevos humanos. Podría disminuir, ¿no? O disminuyó con la epidemia. Entonces, se dedican a hacer varios estudios para checar esa participación. También, si hay una relación de qué pasa con el amor en tiempos del COVID-19. ¿Qué está sucediendo? Entonces hacen estudios en diferentes muestras para llegar a una población objetivo, ¿sale? En todas ellas hacen inferencia estadística, construyen intervalos de confianza, que los intervalos de confianza, si ustedes recordarán, pueden ser medias muestrales más menos desviaciones estándares, pueden ser diferencia entre las medias más menos el error estándar de la diferencia entre las medias, puede ser de una proporción más menos el error estándar de la proporción, pueden ser diferencia entre proporciones más menos el error estándar de la diferencia entre proporciones, puede ser un intervalo de confianza para la varianza, puede ser para la razón de varianza, ¿sale? Y entonces ahí lo que estamos observando es que hay diferentes formas de sacar esos intervalos de confianza. Entonces, estos estimadores ya se los había platicado en la sesión anterior. Entonces me voy rapidísimo para conectar ahora con las pruebas de hipótesis, que las pruebas de hipótesis, dependiendo si siguen una distribución normal o no, van a ser, ¿cómo se dice?, paramétricas, si siguen distribución normal. Si no siguen esa distribución normal, pues no se puede usar la prueba de, ¿cómo se dice?, la prueba paramétrica, ¿vale? Entonces hay paramétricas y no paramétricas. Todas son pruebas de hipótesis. Entonces las pruebas de hipótesis, como aquí lo pueden observar, van a ser procedimientos en donde se van a aplicar una regla específica para que se pueda aceptar o rechazar una afirmación.
Por supuesto, es acerca de una población dependiendo la evidencia proporcionada por una muestra de datos. Entonces nosotros vamos a recolectar unos datos y entonces vamos a hacer comparativos con esos datos que recolectemos. Vamos a examinar justamente qué sucede con estas dos hipótesis sobre una hipótesis estadística. La hipótesis estadística va a consistir en plantear una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. ¿Sale? Y entonces vamos a recolectar datos para que ustedes me comprendan de qué va una hipótesis nula y de qué va una hipótesis alternativa. Porque al final nos tenemos que quedar con una, no nos podemos quedar con las dos. La conclusión de una prueba de hipótesis y justamente la que nos está indicando la inferencia estadística es, si me quedo con la nula, ¿qué significa? Si decido quedarme con la hipótesis alternativa, ¿qué significa? Entonces, para estas pruebas de hipótesis, que es un procedimiento de toma de decisiones, tenemos que plantear la hipótesis estadística, que es una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Para la hipótesis nula, siempre vamos a plantear esto. Para la hipótesis alternativa vamos a plantear aquello, con la HA, ¿sale? Y entonces, precisamente nos va a ayudar a tomar decisiones acerca de la población. Y entonces vamos a ver qué sucede con esto. Vamos a encontrar que dependiendo si sigue una distribución normal, vamos a plantear estadísticos relacionados con la distribución normal. Entonces se le conoce como estadísticos o la estadística de ciertas distribuciones. Hemos platicado de la distribución normal, hemos platicado de la T-Student, también vamos a platicar del F de Fisher. Y entonces esas distribuciones son distribuciones normales, de la distribución gaussiana. Hay otras distribuciones que no siguen esas características de la normalidad y vamos a usar otras. Por ejemplo, está la binomial, está la de Poisson, está para la de Udeman-Whitney, la de Kruskal-Wallis, están Wilcoxon. Hay otras distribuciones que no son normales y entonces se hacen otras pruebas de hipótesis. Entonces lo que se trata de hacer aquí es que vamos a generar un comparativo entre dos hipótesis y hay que tomar decisiones. ¿Cómo las voy a tomar? Con un estadístico, con una regla de decisión, con un comparativo con valores críticos provenientes de las distribuciones, ya sea paramétricas o no paramétricas, y entonces de ahí yo voy a hacer una conclusión. Tengo que rechazar o no la hipótesis nula, y entonces hay que ver que tenemos que plantearlas, ¿sale? Entonces, para plantearlas, estas hipótesis, pues necesitamos diseñar un pequeño experimento para recolectar datos y hacer comparativos, ¿sale? Recolectar datos y hacer comparativos, es decir, tenemos que plantear las hipótesis nulas y las hipótesis alternativas, ¿sale? Antes de continuar con todo el procedimiento de estas hipótesis, voy a dejar de compartir y voy a nuevamente considerar el experimento que hicimos al inicio del trimestre. No sé si se acuerdan qué fue lo que hicimos en el experimento al inicio del trimestre. ¿Sí se acuerdan? ¿Alguien nos podría recordar qué fue lo que se realizó? Fue cuando vendimos las bebidas energéticas y tomamos nuestro pulso. En efecto, y ahí tuvimos varios grupos, ¿no? Lo que necesitamos ahora es tener solo dos grupos que van a ser nuestras muestras independientes. Hay que generar dos grupos que van a ser muestras independientes, es decir, uno se va a tomar una bebida, otro se va a tomar otra bebida y hay que cuantificar la variable respuesta. Entonces, hay que hacer un nuevo experimento y entonces les voy a dejar que ustedes me planteen un experimento. Con todos los que estamos, se van a hacer pruebas de hipótesis para una media, para la diferencia entre las medias, con varianzas iguales y para varianzas diferentes. Entonces vamos a aplicar 3 pruebas de hipótesis con ese experimento. Entonces, para la siguiente sesión, por supuesto van a estar ocupados con el examen que les voy a dejar,
pero para el día viernes ya necesito propuestas, necesito sus propuestas. Tenemos que hacer un pequeño experimento. Por supuesto, Dios santo, ¿qué le pasó a mi máquina? Ay, lo siento, es que se puso negra la pantalla, ya no supe si sí me escucharon. ¿Me podrían decir si me escuchan? Sí, profesora. Se escucha. Ok. Entonces les decía, tenemos que hacer un pequeño experimento que ustedes lo tienen que diseñar y lo tienen que proponer para ser escuchados para rapidísimo el día viernes, ponernos de acuerdo y que lo desarrollemos la siguiente semana, ¿sale? Necesitamos generar 2 grupos que van a ser nuestras muestras independientes y entonces hay que cuantificar una variable dependiente para hacer inferencia estadística. Le vamos a aplicar pruebas de hipótesis para la diferencia con una media, para la diferencia entre 2 medias. ¿Sale? ¿Sí les queda claro lo que tienen que plantear para la siguiente sesión, o sea, para el día viernes? Sí. Pero, bueno, yo no entiendo cuál va a ser el objetivo del experimento. ¿Puede ser el que sea o qué? Precisamente esa es tu propuesta, de acuerdo a lo que yo les platiqué, de acuerdo a lo que vimos en los artículos. Por supuesto, no vamos a hacer algo muy elaborado por lo mismo de que no tenemos todas las herramientas, ¿no? La propuesta que yo les hice al inicio del curso fue que ustedes tomaran una bebida energética, que esa es la variable independiente, hicieron un procedimiento, todos hicieron el mismo procedimiento, se hizo un método en donde con una aplicación de teléfono ustedes midieron el pulso. Una vez que midieron el pulso, lo anotaron y recolectamos los datos. Y el pulso correspondió a la variable respuesta. ¿Sale? Entonces, ahorita ustedes tienen que pensar en una idea que pueda ser ejecutada con todos nosotros, bueno, con ustedes, que podamos obtener resultados, la variable respuesta, y que esa variable respuesta la vamos a analizar. ¿Sale? Eso es lo que tienen que proponer. Cada uno de ustedes va a hacer una propuesta. Y entonces yo se las voy a dejar como una participación en Classroom. Ahí van a subir su propuesta y la vamos a revisar rapidísimo el día viernes. Yo pienso que después de los seminarios, para que la desarrollemos el lunes de la próxima semana. Tenemos que desarrollarla para obtener números, para obtener datos y que ustedes me comprendan las pruebas de hipótesis para una media, pruebas de hipótesis para las diferencias entre las medias con varianzas iguales o varianzas diferentes. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, ya ustedes se quebrarán su cabecita para dar una propuesta. Yo también les voy a hacer una propuesta, pero yo primero quiero escucharlos para que ustedes empiecen a plantear un diseño experimental y vean la necesidad de realizar pruebas de hipótesis. Ese es el objetivo. Profesora, ¿Sale? Dime. ¿algo así vamos a hacer con el proyecto de investigación? ¿O es un poco más diferente? ¿O qué pasa con el PDI? El PDI, ustedes van a buscar un tema de interés y van a dirigirse con el director. El director de tesis les va a indicar qué objetivo pueden realizar de un proyecto grande, pero ustedes nada más hacen un objetivo y entonces a partir de ese objetivo desarrollan su proyecto de investigación, ¿sale? Y ese es otro cantar, porque ahí van a medir varias variables dependientes, varias variables independientes tendrán que analizar, la unidad experimental, el material biológico, las repeticiones, los experimentos. Aquí lo que me interesa es con respecto, obviamente no es nada de un PDI, sino es solo un pequeño diseño experimental para obtener datos, ¿sale? Esa es la gran diferencia. ¿Sí me escuchaste, Ulises? Bueno, no me acuerdo si me preguntó Ulises, ya no vi. ¿Sí me escuchaste? ¿Alguien me escucha? Sí, se escuchó. Dios santo, ya estoy como... Sí, sí la escuchamos. Gracias, me siento como esquizofrénica. Bueno, la cuestión es esa, no va a ser un PDI, solo es un experimento pequeño. ¿Alguien tiene alguna idea en la mente para ayudar a sus compañeros porque siento que están bloqueados? Pues podríamos medir la circunferencia de la cintura y...
Podría ser, hacer un comparativo entre hombres y mujeres. Perfecto, esa es una muy buena idea. Y es fácil obtener la variable respuesta, que solo es el diámetro de la cintura. Y tenemos la variable independiente, que es el género, hombres contra mujeres. ¿Sí? Ahí podría ser, eso está muy interesante. ¿Qué otra propuesta podrían sugerir? Por ejemplo, si pueden, ¿cómo se llama? Hacer la lengua en forma de taco, tal vez. Fíjate que esa, de la forma de la lengua, esa como tiene características cualitativas, te puede dar como una frecuencia de datos. Y entonces ahí esa situación se puede analizar ahora con una prueba no paramétrica. Eso sería interesante para una prueba no paramétrica, lo de la lengua enrollada. Suena interesante, eso la dejamos para la siguiente semana. Pero no es descartable la idea, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿Qué otra idea? Los pesos, tal La vez. estatura entre hombres y mujeres. Pesos, también peso, estatura entre hombres y mujeres, ya ven, ya les está llegando más información. Esa es una variable aleatoria, dependiente, ¿no? Entonces, esa es otra. Digo, por eso yo les decía, si recordaban el experimento que hicimos al inicio del curso, ahora pues ya les toca a ustedes plantear un experimento pequeño, fácil, que no tenga costo, y también tampoco tenga un costo de nosotros, ¿no? Que no suframos mucho, pero que sí obtengamos datos. Entonces, ahí son varias propuestas que me gustan todas las que ustedes acaban de decir. Si alguien tiene alguna otra, la platicamos el viernes, ¿sale? Entonces, consideren la unidad experimental, consideren la variable independiente y consideren la variable dependiente como cuantitativa, aleatoria, que puede ser discreta o continua. Lo que me interesa es que sea cuantitativa, que podamos obtener una media muestral para explicarles las pruebas de hipótesis. ¿Sale? Bueno, chicos, hasta aquí le voy a dejar. No sé si alguien tenga alguna duda, una pregunta, comentario final. No, profesora. Profesora. Yo sí. Bueno. Adelante, Joayan. Soy Johan. Que si a alguien le falta un miembro del equipo porque no tengo equipo para el examen. Ya nos habían dicho, ¿no? ¿Quién nos dijo? Déjame ver. Es que entré 10 minutos tarde, ya no llegué al principio de la clase. Oh, con razón. Fíjate, me dijo, ¿todavía está Víctor Correa Villanueva? Estoy. Ya se me fue. Samuel Villarrejo Otero, ¿quién es? Aquí estoy yo, Víctor, aquí estoy. Víctor Correa, Samuel Villarrejo. Oye, se salió. Tenía problemas con su conexión, doctora. Pero sí va a ser el Sí, lo va a examen. hacer. Bueno, ya lo anotaron en el equipo de Víctor, ¿eh? Ya le aviso. Pues el miércoles ya sale publicado el examen, ya no hay forma de salirse. Porque ya el miércoles tengo que publicar, por eso les pedí esta publicación, que por favor colocaran los nombres. Entonces voy a poner a Johan, ¿verdad? Sí. Pero, Johan, ¿qué es? ¿Morelos? Morelos Dugardo. Johan Morelos. ¿Eduardo? Lugardo. Ay, perdón. Lugardo. Entonces, en los comentarios de los nombres de los equipos, ya allí te puse. Y así ya quedan los equipos. ¿Alguien falta? Entonces, Johan, vas a trabajar con Víctor Correa y Samuel Villarrejo Otero. Okay. Esto es porque, como me dijeron que son los que faltan, y ya los demás equipos están completos, por eso. Entonces, los exámenes se los voy a hacer así conforme están. Les hago el examen y se los voy a subir el día miércoles para que ustedes lo puedan hacer. ¿Sale? ¿Alguien tiene otra duda?
Bueno, No, profesora. lo dejamos hasta aquí. Me despido de ustedes, chicos. Síganse cuidando muchísimo y nos vemos pronto.